El café llega a las mesas de Europa con una etiqueta que dice Veracruz, México. Y en esa etiqueta hay montañas dibujadas con tinta azul. Hay una tipografía que evoca artesanía y tradición. Hay un precio que en los mercados de Ámsterdam o Hamburgo ronda los 18 euros por 250 gramos de granos tostados de altura. Y no hay, en ningún lugar de ese empaque diseñado por algún estudio de branding en Ciudad de México o en Barcelona, ninguna mención a los nombres de las comunidades que crecen en las laderas del volcán de Cofre de Perote. Ninguna referencia a las familias que llevan 4 generaciones despulpando cerezas a mano en beneficios húmedos, donde el agua baja fría desde los manantiales del bosque mesófilo. Ningún reconocimiento a la forma en que esas comunidades han aprendido, con una paciencia que el mercado global nunca ha logrado cuantificar, a defender lo que producen frente a fuerzas que el Estado mexicano lleva décadas fingiendo no ver. La Sierra de Zongólica se levanta desde el Golfo con una geometría que parece deliberada, como si la Tierra hubiera decidido construir una fortaleza natural contra exactamente el tipo de intrusión que terminaría llegando de todas maneras. Porque las montañas no detienen a los hombres que vienen con dinero suficiente para comprar el silencio de las carreteras y de los puestos de control. Y el café de esa sierra, que los catadores de Specialty Coffee Association describen con palabras como chocolate negro de origen, acidez brillante con notas de cereza madura y retrogusto prolongado con complejidad floral, ese café que en los circuitos de exportación de alta gama se cotiza entre 6 y 8 dólares la libra en verde y que en las subastas de lote especial puede alcanzar los 12, ese café que el mundo compra con la misma naturalidad con que compra cualquier otra materia prima extraída de un lugar donde la gente vive a merced de condiciones que el comprador final nunca necesita imaginar. Ese café tiene una historia que las etiquetas nunca contarán y esta es una de esas historias. Hay que entender primero la geografía como condición de posibilidad, porque sin entender cómo funciona un territorio en sus capas superpuestas de altitud, humedad, temperatura nocturna y composición volcánica del suelo, no es posible entender por qué ciertas comunidades producen exactamente lo que producen y por qué lo defienden con la intensidad con que lo defienden, que es la intensidad de quien sabe que lo que tiene no puede ser reemplazado por nada que venga de afuera, porque lo que viene de afuera siempre es genérico, y lo que se produce aquí es irrepetible en el sentido más literal del término, el sentido técnico que los agrónomos expresan cuando hablan de terroir y que los campesinos de la Sierra de Zongólica expresan de otra manera, con otras palabras, pero con la misma certeza absoluta de quien ha dedicado su vida entera a entender una relación específica entre una planta y un suelo y un clima. Los cafetales de altura de Veracruz se desarrollan en un rango altitudinal que va de los 800 a los 1800 metros sobre el nivel del mar, y en ese rango la planta Coffea arábica, en sus variedades típica y bourbon, que son las que predominan en los cultivos más antiguos de la sierra, desarrolla características que los tecnicistas del café llaman complejidad fenotípica, y que en términos prácticos significan que el grano madura más lento, que acumula más azúcares durante el proceso de maduración extendida, que la cáscara o exocarpio desarrolla pigmentaciones más profundas que indican concentraciones más altas de antocianinas, y que el endospermo, que es la parte del grano que se tuesta y se muele, y que finalmente termina disuelta en el agua caliente que alguien bebe en una cafetería de Berlín o de Tokio, contiene perfiles lipídicos que los análisis cromatográficos de los laboratorios de calidad de los exportadores certificados distinguen sin dificultad de los granos producidos a menor altitud, que son más planos, más simples, más baratos, más intercambiables, exactamente el tipo de café que el mercado masivo consume sin preguntarse demasiado sobre su origen, porque para el mercado masivo el café es una commodity, y las commodities no tienen origen, solo tienen precio. Pero en los municipios de Tehuipango, Tlaquilpa y Mixtla de Altamirano, que son los 3 municipios náhua hablantes, donde se concentra la producción de los lotes que eventualmente llegarán a las tostadoras especializadas de Europa y de Japón, el café no es una commodity y nunca lo ha sido, aunque el precio que reciben los productores en el punto de venta inicial raramente refleja la distancia que existe entre lo que ellos producen y lo que producen las plantaciones industriales de Chiapas o de Colombia o de Vietnam que dominan el mercado de volumen. Porque esa distancia, que es una distancia técnica medida en tasa, en complejidad sensorial, en singularidad de perfil, es también una distancia política medida en capacidad de negociación, en acceso a canales de exportación directa, en presencia institucional del Estado que debería garantizar que el valor que esos productores generan llegue a sus manos y no se quede capturado en los nodos intermediarios de una cadena de valor que se vuelve más opaca a medida que el café se aleja de la planta y se acerca al consumidor final. Y fue precisamente en ese espacio de opacidad,
En ese territorio donde el Estado no llega o llega de manera tan fragmentada y corrupta que su presencia es equivalente a su ausencia, donde se instaló el problema que esta historia narra, con la misma lógica implacable con que el crimen organizado se instala en todos los territorios, donde hay valor que extraer y vacío institucional que ocupar, que en México, en el año en que ocurrieron los hechos que este relato documenta, eran prácticamente todos los territorios rurales con producción de cualquier cosa que valiera la pena controlar. La familia Tlaloc Mendoza llevaba en Tehuipango desde antes de que existiera el municipio como categoría administrativa, desde antes de que el Estado mexicano trazara las líneas que dividen sus jurisdicciones y que en la sierra son más o menos irrelevantes porque la gente que vive ahí se organiza según lógicas de parentesco y de territorio que preexisten a cualquier frontera burocrática, y llevaba en el café desde que el abuelo Aurelio Tlaloc, que había aprendido el oficio trabajando como peón, en una finca de la época del Porfiriato, decidió en 1947 establecer su propio beneficio húmedo en el terreno que había heredado de su padre, que era un terreno en ladera con exposición noreste, lo que significaba que recibía sol de la mañana pero quedaba protegido del calor excesivo de la tarde, una condición que Aurelio Tlaloc entendía como favorable para la maduración lenta del fruto, aunque no hubiera tenido palabras técnicas para explicar exactamente por qué, porque su conocimiento era él. Tipo de conocimiento que se transmite por observación directa y por acumulación de experiencia y no por texto escrito ni por enseñanza formal. El tipo de conocimiento que los académicos llaman conocimiento ecológico tradicional y que los productores de café de Zongolica simplemente llaman saber hacer las cosas bien. Ese beneficio húmedo que Aurelio estableció en 1947 fue ampliado por su hijo Marcelo en los años 70, cuando el auge del café en los mercados internacionales permitió comprar una despulpadora metálica de rodillos, que reemplazó el despulpado manual y triplicó la capacidad de procesamiento, y fue profundizado técnicamente por el nieto, Ignacio Tlaloc Mendoza, que es el protagonista de esta historia en la medida en que esta historia tiene protagonistas individuales y no es fundamentalmente las historia de una comunidad que actúa como una sola inteligencia colectiva cuando se enfrenta a una amenaza que ninguno de sus miembros podría enfrentar solo. Ignacio Tlaloc Mendoza tenía 43 años cuando ocurrieron los hechos y tenía 2 décadas de experiencia en el procesamiento de café, que incluían no solo el dominio completo del beneficio húmedo que había heredado y expandido, sino también una formación técnica parcial obtenida de manera autodidacta a través de los materiales de capacitación que la organización de productores Tosepan-Titatanisque distribuía en los talleres que hacía en la zona y de los viajes ocasionales que había hecho a Xalapa para visitar las instalaciones del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, que tiene un programa de apoyo a caficultores de altura, y de las conversaciones que mantenía con el técnico agrícola Luis Hernández Cano, que visitaba la región 2 veces al año como parte de un programa de extensión rural que el gobierno del estado financiaba con una intermitencia que reflejaba exactamente el grado de interés real que el estado tenía en esas comunidades, que era un interés suficientemente bajo como para que el programa sobreviviera, pero no suficientemente alto como para que funcionara con la regularidad que hubiera necesitado para ser útil. Lo que Ignacio sabía sobre café era todo lo que se puede saber sobre café, cuando se ha vivido dentro de un beneficio húmedo desde niño, y ese conocimiento cubría cada etapa del procesamiento con una profundidad que ningún texto técnico puede replicar completamente, porque hay aspectos del proceso que solo se aprenden a través de los sentidos, que es la manera en que los maestros cafetaleros de la sierra transmiten su expertise a través de lo que se ve y de lo que se huele y de lo que se escucha cuando el proceso está funcionando bien y de la misma manera cuando no lo está. El beneficio húmedo de los Tlaloc Mendoza procesaba en temporada alta, que en la sierra de Zongolica va de noviembre a febrero dependiendo de la altitud del cafetal, entre 60 y 80 quintales de café cereza por semana, lo que en términos de café pergamino seco equivalía a algo entre 12 y 16 quintales después de aplicar el factor de conversión de 5:1, que es el estándar para la variedad Bourbon de altura, y ese volumen de café pergamino tenía un valor en el mercado de $1,900. Exportación que, dependiendo del año y de la calificación de tasa que obtuviera en los análisis de los compradores internacionales, oscilaba entre los $4,000 y los $8,000 por quintal para los lotes de mayor calidad, números que cuando se dicen así, separados del contexto de lo que cuesta producirlos, parecen indicar una prosperidad que no existe en la realidad de estas familias, porque entre el valor del café en el mercado de exportación y el dinero que llega a las manos del productor, hay una cadena de intermediación y de costos que consume la mayor parte del diferencial, dejando a los caficultores de la sierra en una condición que el economista Bruce Wydick ha descrito, en contextos similares en otros países productores, como pobreza productiva, que es la condición de quien produce valor para el mercado global, pero no tiene la capacidad de capturar ese valor para sí mismo.
La familia Tlaloc Mendoza no era pobre en el sentido absoluto del término. Tenían tierra y tenían conocimiento, y tenían una red de relaciones comunitarias que constituía una forma de seguridad que el dinero no puede comprar, pero tampoco era próspera en el sentido que el mercado que consumía su café asociaría a ese término, y vivía en una condición de equilibrio precario que dependía de que las cosas siguieran funcionando más o menos como siempre habían funcionado, que era exactamente el tipo de condición que el crimen organizado tiene la capacidad de destruir, con una velocidad que las instituciones del Estado nunca logran igualar cuando se trata de proteger. El primer signo visible de lo que estaba por suceder llegó en la forma de un camión sin placas que apareció estacionado durante 3 días consecutivos en la carretera que baja desde Tehuipango hacia Zongolica, en el punto exacto donde el camino de terracería que lleva al beneficio de los Tlaloc Mendoza se une a la carretera pavimentada, y que no pertenecía a ninguno de los transportistas que habitualmente hacían el recorrido de acopio en la zona, porque en comunidades del tamaño de Tehuipango, los vehículos foráneos son inmediatamente visibles y su presencia genera el tipo de conversación colectiva tácita, que no requiere que nadie diga nada explícitamente para que todo el mundo sepa que algo está fuera de lugar. Ignacio Tlaloc Mendoza vio el camión la primera mañana cuando salió a revisar los módulos de fermentación donde el café despulpado estaba en el tanque cumpliendo sus horas de reposo en agua, que para los granos cosechados en esa semana eran 36 horas porque la temperatura nocturna había bajado a 12 grados centígrados, lo que ralentizaba el proceso de fermentación, y requería extender el tiempo de contacto para que las enzimas que descomponen el mucílago que recubre el pergamino pudieran completar su trabajo, y vio el camión sin decir nada porque aún no había nada que decir, y lo vio la segunda mañana cuando salió a revisar el punto de fermentación con el método táctil que consiste en tomar un grano y frotarlo entre los dedos para sentir si el mucílago ha sido completamente descompuesto, y el pergamino tiene la textura áspera que indica que está listo para el lavado, y lo vio la tercera mañana, y fue entonces cuando mencionó su existencia a su esposa Valentina Mendoza de Mins Tlaloc y a su hermano Celestino, que trabajaba con él en el beneficio y que era el encargado de operar el lavadero y de manejar las pilas de clasificación, donde el café se separa por densidad usando corrientes de agua controladas, porque la densidad del grano es uno de los indicadores más confiables de su calidad, y los granos más densos son los que acumularon más sólidos durante la maduración, y son los que producen las tazas más complejas, y los que los compradores de especialidad pagan más, y en 1900 esa distinción entre granos por densidad hay una lógica técnica que los Tlaloc Mendoza conocían con la misma naturalidad con que conocían el camino a sus propios cafetales. La conversación que Ignacio tuvo con el subteniente de la Guardia Nacional destacada en Zongolica, que era la institución más cercana con alguna capacidad de respuesta frente a amenazas de orden público, es una de esas conversaciones que en su brevedad dicen todo lo que se necesita saber sobre la relación entre el Estado mexicano y las comunidades rurales que produce el café que el Estado recibe impuestos de exportar. Ignacio condujo los 52 kilómetros de carretera serpenteante que separan Tehuipango del cuartel de Zongolica. Llegó a las 9 de la mañana. Esperó 40 minutos a que el subteniente lo recibiera. Explicó en 20 minutos la situación del camión, los movimientos de personas que habían comenzado a observarse en los caminos de acceso a los cafetales de la zona alta, las conversaciones que habían tenido con productores de municipios vecinos que reportaban situaciones similares y el subteniente, que era un hombre joven del norte del país, que claramente no había pedido ser destinado a esa sierra y que miraba el mapa colgado en la pared de su oficina, con la expresión de quien sabe que el territorio representado en ese mapa es infinitamente más complejo de lo que el mapa sugiere. Le dijo que tomaría nota, que elevaría el reporte a su superior inmediato, y que dada la naturaleza de la información que se le presentaba, que era información sobre movimientos vehiculares y presencias no identificadas y no sobre actos delictivos consumados, su capacidad de respuesta era limitada dentro del marco legal vigente, que era una manera de decir que no podía hacer nada sin que hubiera algo que ya hubiera sucedido, que es el tipo de lógica institucional que funciona perfectamente bien en contextos donde los delitos son cometidos por actores individuales, con capacidad limitada de daño, y que funciona catastrófica y literalmente mortalmente mal en contextos donde los actores que amenazan una comunidad son organizaciones con recursos, con coordinación, con capacidad de daño masivo y con la experiencia de haber operado durante años en territorios donde el Estado tiene exactamente la misma respuesta que el subteniente le acababa de dar a Ignacio Tlaloc Mendoza.
De regreso a Tehuipango, mientras conducía los 52 kilómetros de vuelta por la carretera que en algunos tramos tiene precipicios de 400 metros sin guardarraíl, Ignacio Tlaloc Mendoza pensó en su abuelo Aurelio, que había vivido su vida entera sin acudir una sola vez a ninguna institución del Estado, para resolver ningún problema de ninguna naturaleza, no porque fuera un hombre violento o porque despreciara la ley, sino porque en su tiempo la distancia entre las instituciones y la vida real de las comunidades serranas era tan grande que la idea de ir a buscar ayuda institucional simplemente no formaba parte del repertorio de posibilidades que un hombre en su posición consideraba disponibles, y pensó en lo que su abuelo habría hecho en esta situación, y pensó que probablemente habría hecho lo que él estaba a punto de hacer, que era convocar a una asamblea comunitaria en el espacio que en Tehuipango se llama la Casa de Usos Múltiples, y que es un galpón de lámina y blog donde la comunidad se reúne para tomar las decisiones que la comunidad toma colectivamente, que en la tradición nahua de la sierra son prácticamente todas las decisiones que afectan al territorio y a sus habitantes, porque la lógica del gobierno comunitario indígena, que en México está reconocida constitucionalmente, aunque ese reconocimiento no siempre se traduzca en respeto real de las autoridades estatales, opera sobre el principio de que ninguna decisión importante puede ser tomada por un individuo o por un grupo pequeño sin el consenso de la comunidad en su conjunto, y esta era, claramente, una decisión importante. La asamblea convocada para el martes por la noche reunió a 117 adultos de las familias productoras de café de Tehuipango y de las rancherías de los Capulines, El Aguacate y Agua Dulce, que conformaban la zona de influencia del beneficio comunitario que los Tlaloc Mendoza operaban en nombre de una cooperativa informal de 22 familias, y en esa asamblea que comenzó a las 7 de la noche con el encendido ritual de copal, que el Teopixqui Eusebio Coatlaxco realizó en el centro del galpón como había realizado en todas las asambleas importantes de los últimos 30 años, se habló durante 4 horas con la profundidad y la franqueza que solo es posible en espacios donde la gente se conoce desde que nació, y donde no hay necesidad de administrar las impresiones que se generan, porque las impresiones ya están formadas y son el resultado de décadas de vida compartida y de trabajo compartido, y de los tipos de conocimiento mutuos que solo el tiempo puede producir. Lo que se habló en esa asamblea no está registrado en ninguna acta, porque las asambleas de Tehuipango no producen actas escritas, sino que producen consensos que se memorizan colectivamente y que se transmiten de la manera en que se transmiten todas las cosas importantes en estas comunidades, que es de boca en boca y de memoria en memoria. Pero lo que quedó de esa asamblea como decisión colectiva es algo que varias personas que estuvieron presentes han narrado con una consistencia que sugiere que lo que se decidió aquella noche quedó grabado en la memoria comunitaria con la claridad que tienen las cosas que se deciden en momentos de claridad extrema, que es la claridad que produce el miedo cuando no se convierte en pánico sino en pensamiento. Lo que Ignacio Tlaloc Mendoza propuso en la asamblea no fue propuesto con palabras dramáticas, ni con discursos que apelaran a la historia o a la dignidad, o a ninguno de los grandes marcos narrativos que los políticos usan cuando quieren movilizar a la gente, sino que fue propuesto con la misma precisión técnica con que explicaría el proceso de fermentación controlada del café a alguien que necesitara aprenderlo, porque Ignacio era fundamentalmente un técnico y pensaba en términos técnicos. Incluso cuando lo que estaba pensando no era técnico en ningún sentido convencional del término. Lo que propuso era usar lo que sabían, que era procesar café, y lo que tenían, que eran los equipos y las instalaciones de un beneficio húmedo, diseñado para manejar volúmenes industriales de material orgánico en transformación, y el conocimiento acumulado de 4 generaciones sobre cómo controlar las variables físicas y químicas de ese proceso, para crear una situación que los que llegaran desde afuera para tomar lo que no era suyo, no estuvieran en condición de manejar ni de anticipar, porque la ventaja que la comunidad tenía sobre cualquier fuerza externa que intentara operar en ese territorio no era una ventaja de armas ni de números, sino una ventaja de conocimiento específico del lugar. Y el conocimiento específico del lugar, cuando se aplica con inteligencia y con frialdad, es frecuentemente suficiente para compensar desventajas que en términos puramente materiales parecerían insuperables. La asamblea escuchó, deliberó, y alcanzó el tipo de consenso silencioso que no requiere votación, porque es simplemente el punto en que la conversación se detiene porque todo el mundo ha entendido lo mismo. Los días siguientes fueron días de preparación que desde afuera, si alguien hubiera estado observando desde el camión sin placas que continuaba apareciendo y desapareciendo en la carretera, habrían parecido simplemente los días de trabajo intenso que caracterizan el pico de la temporada de cosecha. Porque lo que la comunidad hizo durante esos días era exactamente lo que hacía todos los años durante la temporada alta, con la diferencia de que lo hacía con una deliberación y una atención al detalle que iba más allá de lo que la temporada requería ordinariamente.
Los calderos, que en el beneficio de los Tlaloc Mendoza, eran 5 unidades de acero inoxidable con capacidad de 300 litros cada una, originalmente diseñados para el proceso de blanqueado de café que algunos productores de la región practican, aunque los expertos en calidad de especialidad lo desaconsejan porque puede dañar la capa de celulosa del pergamino. Fueron revisados, limpiados y posicionados con una cuidadosa consideración de su ubicación en el espacio del beneficio que tenía que ver no solo con la lógica del proceso de café, sino con otras consideraciones que en ese momento solo los que habían participado en la asamblea podían entender completamente. Los quemadores industriales de gas LP que alimentaban los calderos, que en la configuración habitual del beneficio funcionaban con llamas de altura moderada para mantener el agua a la temperatura de 70 grados Celsius, que el proceso de blanqueado requería, fueron ajustados para operar a su capacidad máxima, que podía elevar 300 litros de agua de temperatura ambiente a punto de ebullición en aproximadamente 40 minutos, dependiendo de las condiciones de temperatura del entorno, y ese ajuste fue realizado por Celestino Tlaloc, que era el operador de los equipos térmicos del beneficio, y que conocía cada parámetro de funcionamiento de esos quemadores con la familiaridad de quien ha pasado años regulándolos a mano, porque los termostatos automáticos que alguna vez habían tenido se habían descompuesto, y el dinero para reemplazarlos nunca había llegado en el momento en que se necesitaba. El café, mientras tanto, continuaba siendo procesado con la normalidad técnica de siempre, porque interrumpir el proceso habría sido desperdiciar la cosecha, y la cosecha era lo que toda esta historia trataba de proteger, de modo que el despulpado continuaba en las horas de la mañana cuando el fruto estaba en su temperatura óptima para el proceso mecánico. La fermentación continuaba en los tanques con el control de tiempos y temperatura que determinaba la calidad del producto final. El lavado continuaba en las pilas con la corriente de agua que separaba los granos por densidad. Y el secado continuaba en las camas elevadas donde los granos en pergamino se extendían en capas de 5 centímetros de espesor y se removían cada 2 horas para garantizar un secado uniforme, que era la diferencia entre un café con sabores limpios y un café con defectos fermentativos que los catadores detectaban inmediatamente y que reducían la calificación de tasa y con ella el precio que el exportador pagaba. Que el proceso continuara con esa normalidad técnica en los días previos a lo que estaba por suceder es quizás el detalle que mejor ilustra el carácter de las personas que esta historia describe, que son personas para quienes el trabajo no es algo que se hace cuando las condiciones son favorables, sino algo que se hace exactamente igual cuando las condiciones son adversas, porque el trabajo es lo que son y no puede ser suspendido por amenazas externas sin que algo fundamental de su identidad quede también suspendido. La mañana en que llegaron los hombres del cartel, que era un cartel de nombre cambiante que en diferentes épocas y en diferentes documentos de las autoridades había sido llamado Los Zetas, Cártel del Golfo, y una serie de denominaciones regionales que reflejaban la fragmentación y recomposición constante de las estructuras del crimen organizado en Veracruz, era una mañana de niebla baja que en la Sierra de Zongolica se produce cuando el aire húmedo del Golfo asciende por las laderas y se condensa al encontrar la masa de aire frío que baja del cofre de Perote. Una niebla que los productores de café conocen bien porque afecta la velocidad de secado de los granos en las camas elevadas y requiere ajustes en el tiempo de exposición para evitar que la humedad ambiental eleve el porcentaje de humedad del pergamino por encima del 11%, que es el estándar máximo para exportación. Y en esa niebla llegaron 15 hombres en 3 camionetas de doble cabina, todos con armas largas, visibles, todos con el tipo de movimiento coordinado que indica entrenamiento, o al menos experiencia suficiente en el tipo de operaciones, que consisten en llegar a un lugar con fuerza suficiente para que nadie se plantee resistir, y simplemente tomar lo que se ha decidido tomar, que en este caso era el control de la ruta de acopio y comercialización del café de la zona alta de Tehuipango, que el cartel había identificado como un circuito económico suficientemente rentable para justificar las inversión de instalar una estructura de cobro de derecho de piso, que se estimaba podría generar entre 30 y 50 mil pesos mensuales en su fase inicial, y potencialmente el doble una vez que la estructura estuviera consolidada y ampliada a los municipios vecinos. El hombre que parecía estar al mando, que más tarde sería identificado por descripción como un sujeto de aproximadamente 35 años, complexión media, con un tatuaje visible en el cuello que las personas que lo vieron describieron como algo parecido a una serpiente, aunque en el parte policial que se levantó semanas después, esa descripción fue registrada con una vaguedad que sugería que quien tomó el parte no había hecho muchas preguntas. Llegó al beneficio de los Tlaloc Mendoza.
caminando delante de 4 de sus hombres con la seguridad de quién sabe que la presencia de los otros 11 armados distribuidos en los puntos de acceso al beneficio y en el camino de entrada hace innecesaria cualquier demostración adicional de fuerza, porque la demostración de fuerza ya está implícita en la geometría de la situación, que es la geometría de 15 hombres armados rodeando un espacio que no tiene salida excepto por los puntos que ellos controlan, y exigió hablar con el dueño de él. Lugar en un tono que hacía innecesaria cualquier aclaración sobre lo que ocurriría si no hubiera nadie disponible para hablar. Ignacio Tlaloc Mendoza estaba en el área de los calderos cuando llegaron los hombres, que era exactamente el lugar donde necesitaba estar, y salió a recibirlos con las manos visibles y sin ninguna expresión que pudiera ser interpretada como hostilidad o como miedo, que son las dos emociones que en situaciones como esa pueden precipitar exactamente el tipo de escalada que se quiere evitar, y los recibió con la ecuanimidad de un hombre que en ese momento no estaba pensando en el miedo ni en la rabia ni en ninguna de las cosas que un hombre razonablemente sentiría en esa situación, sino en la temperatura del agua en los calderos, que Celestino había comenzado a calentar desde las 4 de la madrugada, siguiendo el plan que la asamblea había aprobado, y en los tiempos, en los 90 minutos que según sus cálculos quedaban para que el agua en los 3 calderos centrales alcanzara los 95 grados Celsius, los 5 grados por debajo del punto de ebullición que en la práctica del café se llama off-boil, y que es la temperatura a la que el agua extrae los compuestos aromáticos del café con mayor eficiencia, aunque en este caso la temperatura no era relevante para ningún proceso relacionado con el café. Habló con el hombre del tatuaje durante 20 minutos, escuchó las condiciones que el hombre expuso con la terminología eufemística que el crimen organizado usa para describir sus operaciones de extorsión, que incluye palabras como asociación y protección y beneficio mutuo, y que en ningún momento usa las palabras extorsión o amenaza, aunque todo el mundo en la conversación sepa que eso es exactamente lo que se está describiendo, y respondió con preguntas técnicas sobre el proceso de 1900. Café que el hombre del tatuaje no podía responder, y que Ignacio hacía no para confundirlo, sino para mantener la conversación en el beneficio, dentro del espacio donde los calderos estaban siendo calentados, el espacio donde el conocimiento que esta historia trata de describir tenía sus condiciones de posibilidad. Lo que sucedió en los 40 minutos siguientes es lo que este relato se propone narrar con la mayor precisión posible, que es la precisión de quien entiende que los hechos no necesitan ningún ornamento retórico para comunicar su peso, porque los hechos en sí mismos son suficientemente pesados para producir el efecto que producen sin necesidad de que nadie los envuelva en lenguaje dramático, que en realidad solo sirve para poner distancia entre el espectador y lo que realmente ocurrió. El agua en los calderos alcanzó la temperatura que los termómetros de inmersión que Celestino monitoreaba desde una posición en el área de lavado indicaban como 92 grados Celsius, que era el punto en que el agua visible comienza a producir el movimiento de convección que los técnicos del café llaman ojo de pescado, por la forma que adoptan las burbujas en ese rango térmico previo al hervor completo. Y en ese momento Celestino realizó el movimiento que el plan de la asamblea había estipulado, que era abrir las válvulas de flujo máximo de los quemadores industriales de los 3 calderos centrales, lo que elevaba la llama a su capacidad de calentamiento más alta, y que en las condiciones de temperatura ambiente de esa mañana de niebla, que estaba en los 16 grados Celsius, según el termómetro de máximas y mínimas que colgaba en la pared del beneficio, significaba que el agua pasaría a ebullición completa en aproximadamente 12 minutos. Los hombres del cartel no sabían lo que estaba ocurriendo con los calderos. Primero porque nadie les había dicho que algo estuviera ocurriendo, y segundo porque el área de los calderos en el beneficio de los Tlaloc Mendoza estaba ligeramente elevada respecto al área donde la conversación con el hombre del tatuaje se estaba desarrollando, separada por una diferencia de nivel de aproximadamente 1,5 metros, que hacía que desde la posición donde estaban los hombres armados no fuera visible la parte inferior de los calderos donde las llamas trabajaban a máxima potencia, aunque sí era perfectamente visible el vapor que comenzaba a emanar de las bocas superiores de los calderos, que es un vapor que en el proceso normal del beneficio húmedo nadie considera alarmante porque el vapor es parte del ambiente normal de un espacio donde se trabaja con agua caliente para el proceso del café, y que en ese momento específico tampoco generó ninguna reacción en los hombres armados porque los hombres armados no sabían nada sobre el proceso del café, y por lo tanto no tenían ningún marco de referencia para distinguir lo que era normal de lo que no lo era en ese espacio. La señal que Ignacio había acordado con los miembros de la comunidad que estaban posicionados en los puntos que el plan había designado fue una señal de una simplicidad que solo funciona cuando todo el mundo la conoce de antemano,
y sabe exactamente qué hacer cuando la recibe, que era la señal que Ignacio usaba normalmente al final del proceso de lavado para indicar que las pilas de clasificación debían ser vaciadas para la siguiente tanda, un silbido con una modulación específica que cualquier persona que hubiera trabajado en el beneficio durante más de una semana reconocería inmediatamente como la señal de que el flujo del agua en las pilas necesitaba ser redirigido. Cuando el agua en los 3 calderos centrales comenzó a hervir completamente, que era distinguible por el sonido que producía el movimiento convectivo del agua a 100 grados Celsius, en contenedores de acero inoxidable de 300 litros, un sonido que llena el espacio del beneficio con una resonancia que no deja lugar a dudas sobre lo que está ocurriendo en el interior de esos contenedores, los hombres del cartel ya estaban en una posición que el plan de la comunidad había contribuido a crear a través de los 20 minutos de conversación en el área central del beneficio, que era la posición de estar dentro del espacio cerrado del galpón principal, con los puntos de acceso controlados por personas de la comunidad que habían llegado al beneficio en los 40 minutos previos sin que los hombres armados, que estaban enfocados en la conversación con Ignacio y en mantener la apariencia de control de la situación, hubieran prestado suficiente atención a quién y cuántos habían ido. Llegando, porque la llegada gradual de personas a un beneficio durante las horas de trabajo es algo tan normal en el contexto de un beneficio comunitario que no genera ninguna señal de alerta en quien no está mirando específicamente por ella. Las plataformas móviles sobre las que los calderos de acero estaban montados, que eran plataformas con ruedas de acero que permitían mover los calderos durante el proceso de lavado del equipo para facilitar el acceso a sus partes inferiores, fueron accionadas simultáneamente por Celestino y por 3 de los hombres de la comunidad que habían llegado al beneficio en esa última hora, y los calderos se movieron en la dirección que el diseño de la plataforma y la inclinación del piso permitían que era la dirección que llevaba hacia el área central del galpón donde la conversación había estado ocurriendo. Lo que la física produce cuando 280 litros de agua a 100 grados Celsius son derramados sobre un área de aproximadamente 40 metros cuadrados, donde hay 15 hombres en diversas posiciones. No es algo que requiera descripción detallada para ser entendido en sus consecuencias generales, porque las consecuencias generales son intuitivas para cualquier persona que tenga algún conocimiento básico de lo que el agua a esa temperatura hace al tejido biológico, que es producir quemaduras de segundo y tercer grado en el tiempo de contacto de 1 segundo o menos, y que en este caso el tiempo de contacto no fue controlado por nadie porque el agua derramada se distribuye por gravedad y por inercia, y cubre el área disponible con la indiferencia de los fenómenos físicos ante las categorías humanas de intención o de culpa. Los archivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, que inició una investigación sobre los hechos 6 semanas después de que ocurrieran, registran que de los 15 hombres que llegaron al beneficio de los Tlaloc Mendoza esa mañana de niebla, 9 murieron en el lugar o en el trayecto hacia el Hospital Regional de Zongolica, y 6 sobrevivieron con quemaduras de segundo y tercer grado en superficies corporales que variaban entre el 30 y el 60% del total, y que de esos 6, 4 continuaban recibiendo tratamiento en instalaciones hospitalarias al momento en que la comisión cerró su investigación preliminar sin formular conclusiones definitivas sobre la responsabilidad penal de los hechos, porque la investigación encontró, o más precisamente eligió encontrar, una situación de tal complejidad jurídica y de tal déficit de evidencia procesalmente utilizable que la formulación de conclusiones definitivas no resultaba posible dentro de los plazos que el mandato de la comisión establecía. Lo que en el lenguaje de la impunidad institucionalizada mexicana significa que nadie fue acusado de nada y nadie fue juzgado por nada, y nadie cumplió ninguna pena por lo ocurrido, ni los hombres del cartel que llegaron a extorsionar a la comunidad, ni los miembros de la comunidad que los recibieron de la manera que los recibieron. La declaración que Ignacio Tlaloc Mendoza dio ante el agente del Ministerio Público, que se desplazó hasta Tehuipango 4 días después de los hechos, que fue el tiempo que le tomó al Ministerio Público organizar el desplazamiento, es un documento de 14 páginas que existe en los archivos físicos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y que en su lenguaje plano y en su estructura cronológica revela el carácter de un hombre que ha decidido narrar lo ocurrido exactamente como lo vio y no como lo interpretó, que en este caso era también exactamente como lo planeó, aunque esa parte no está en la declaración porque la declaración no es el espacio para decir todo lo que uno sabe, sino el espacio para decir lo que uno puede sostener frente a las consecuencias de haberlo dicho.
Lo que Ignacio declaró fue que los hombres llegaron, que la conversación ocurrió, que los calderos contenían agua que estaba siendo calentada para el proceso de blanqueado de pergamino que estaba planificado para esa mañana, que el sistema de transporte de los calderos falló de manera que no podía haber anticipado porque era un sistema que ya tenía años de uso y cuyo estado de mantenimiento no era óptimo por razones económicas, y que el resultado del fallo de ese sistema fue el derrame de agua caliente que causó las quemaduras y muertes que el acta levantada por el médico forense documentaba. El agente del Ministerio Público escuchó esta declaración, hizo preguntas que Ignacio respondió con el mismo tono de relato técnico, y se marchó a Zongolica sin haber encontrado ninguna contradicción en la declaración que pudiera ser explotada procesalmente. No porque la declaración fuera perfectamente verdadera, sino porque el agente del Ministerio Público, que era un hombre con suficiente experiencia en el estado de Veracruz para entender los contornos de la situación que tenía frente a él, había decidido que su trabajo esa tarde era registrar una declaración y no construir un caso que nadie en la cadena de mando institucional tenía ningún interés en ver construido. Los días que siguieron al incidente en el beneficio de los Tlaloc Mendoza transcurrieron en Tehuipango con una normalidad que a un observador externo podría haber parecido imposible, dado lo que acababa de ocurrir, pero que para los miembros de la comunidad era simplemente la continuación de lo que siempre había ocurrido, que era el trabajo del café, porque la temporada no esperaba, y los granos cosechados en los cafetales de la zona alta necesitaban ser procesados con la oportunidad que el proceso técnico demandaba si se quería que la calidad del producto final fuera la que los compradores internacionales esperaban y que el precio que la cooperativa había acordado con el exportador certificado de Xalapa requería. El secado de los granos en pergamino continuó en las camas elevadas, con Celestino realizando los volteos cada 2 horas y midiendo la humedad con el medidor portátil que la cooperativa había comprado 2 años antes y que era uno de los pocos instrumentos de medición moderna que habían logrado integrar a un proceso que en sus otras etapas seguía dependiendo casi enteramente del conocimiento sensorial acumulado de generaciones, y los granos continuaron alcanzando el 11% de humedad que el estándar de exportación requería, y fueron ensacados en sacos de yute de 60 kilos con la marca de la cooperativa impresa en negro, y fueron cargados en el camión del transportista Gaudencio Pacheco, que hacía el recorrido hacia Xalapa 2 veces por semana durante la temporada alta, y llegaron a las instalaciones del exportador en Xalapa, que los recibió, los catalizó, los aprobó, los empacó en contenedores y los envió al puerto de Veracruz para su carga en los barcos que llevarían esos granos hacia Hamburgo, hacia Ámsterdam, hacia Tokio, hacia los lugares donde el café de altura de Veracruz es reconocido por sus perfiles sensoriales específicos y donde el precio que se paga por él refleja esa especificidad con una precisión que el mercado aplica solo a las cosas que considera medibles, que son la complejidad aromática y la acidez y el cuerpo y el retrogusto, y no a las cosas que el mercado considera imposibles de medir, que son la historia de cómo ese café llegó a existir y qué fue necesario hacer para que continuara llegando. En las semanas siguientes, la vida en Tehuipango continuó con el ritmo que la temporada imponía, que era un ritmo de trabajo antes de que saliera el sol y trabajo hasta que anocheciera y los descansos breves que el cuerpo requería y que la cultura del trabajo cafetalero de la sierra ha integrado en su calendario con la misma precisión con que ha integrado los ciclos de la planta. Y en esas semanas se realizaron 2 asambleas más breves que la primera, donde se habló de lo que había pasado, y de lo que podría volver a pasar, y de lo que la comunidad haría si volvía a pasar, que no fue exactamente lo mismo que lo que habían hecho, sino algo que incorporaba lo aprendido de lo que habían hecho, porque la lógica del gobierno comunitario es una lógica de aprendizaje continuo, que no tiene la rigidez de los procedimientos institucionales, sino la flexibilidad de los sistemas que evolucionan respondiendo a las condiciones reales que enfrentan. No hubo celebración de lo que había ocurrido, no en el sentido de ningún acto colectivo que pudiera ser interpretado como celebración, porque en estas comunidades las cosas que han ocurrido se procesan de otra manera, con una integración silenciosa que no requiere ritual de cierre porque el cierre ya está dado por la continuación del trabajo, que es la forma en que esta gente afirma que su vida continúa y que lo que hace tiene sentido y que nadie que llegue desde afuera con armas y con la lógica del control va a cambiar eso, no porque sean heroicos en ningún sentido que la cultura popular asocia al heroísmo, sino porque son exactamente lo que son, que es gente que sabe hacer café y que ha decidido seguir haciéndolo. El café que esa temporada salió de Tehuipango hacia los mercados europeos y japoneses recibió evaluaciones sensoriales consistentemente altas en los laboratorios de los importadores, con puntuaciones de catación en la escala de la Specialty Coffee Association que oscilaron entre los 84 y los 87 puntos sobre 100, que es el rango que en la terminología del mercado de especialidad se llama excelente.
y que en términos prácticos significa que el café puede ser vendido con un markup sobre el precio base del café comercial, que justifica el costo adicional del proceso de importación de lotes pequeños y de la narración de origen que los tostadores de tercera ola utilizan como herramienta de diferenciación en un mercado que se ha vuelto intensamente competitivo en el segmento de alta gama. Los catadores que evaluaron los lotes de Tehuipango describieron notas de chocolate amargo, frutas rojas maduras, panela y una acidez brillante con final largo y complejo, que son descriptores que en el lenguaje del café de especialidad comunican un perfil de alta complejidad aromática, y que en las fichas de producto que los tostadores europeos publican en sus páginas web aparecen acompañados de frases como «cultivado en las alturas de la Sierra de Songolica por familias que llevan generaciones», trabajando el café, y un terroir único que produce una de las tazas más complejas del café mexicano, que son frases verdaderas en todo lo que dicen y que sin embargo omiten todo lo que no dicen, que es la parte de la historia que está en este relato y que no está en ninguna etiqueta, y que presumiblemente nunca estará en ninguna etiqueta, porque las etiquetas sirven para vender café, y esta parte de la historia no ayuda a vender café, sino que produce en el consumidor que la conoce una incomodidad, que el mercado no tiene ningún interés en producir. Hay una pregunta que esta historia deja abierta y que no es posible cerrar con ninguna de las respuestas que se podrían intentar, porque cada respuesta posible conduce a otra pregunta igualmente imposible de cerrar, y esa pregunta es la que cualquier persona honesta que haya llegado hasta aquí en este relato necesariamente se plantea, que es la pregunta sobre qué hicieron los maestros cafetaleros de Tehuipango y si lo que hicieron fue justificado, y quién tiene la autoridad para decidir si los fue, y si la respuesta es que no había ninguna otra opción disponible. ¿Quién tiene la responsabilidad de garantizar que esa no sea la situación en que se encuentren comunidades que producen valor para el mundo global y reciben a cambio la ausencia del Estado, en el único momento en que la presencia del Estado habría tenido algún sentido? El mercado que compra el café de Veracruz a 18 euros, los 250 gramos en las tostadoras artesanales de Hamburgo y de Ámsterdam, es un mercado que se ha construido sobre la narrativa de la sostenibilidad y del comercio justo, y de la conexión auténtica con el productor, y en esa narrativa el productor es siempre una figura que trabaja en armonía con su entorno, y que recibe una compensación que refleja el valor de lo que produce, y en esa narrativa no hay espacio para los calderos de acero inoxidable de 300 litros de agua a 100 grados Celsius, porque los calderos no caben en la narrativa que hace que el café sepa mejor cuando uno lo bebe en una cafetería iluminada con luz de filamento, en una ciudad europea con buenas instituciones y policías que protegen a los ciudadanos de exactamente el tipo de violencia que los productores de ese café enfrentaron solos, sin protección, con el único recurso de lo que sabían y de lo que tenían, que era el conocimiento de 4 generaciones sobre cómo transformar una cereza roja que crece en las laderas de un volcán en la bebida que el mundo consume cada mañana sin preguntarse demasiado por el precio real de lo que tiene en la taza.